Hola, nosotros somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y les traemos el día de hoy el tema de la tecnofilia, con propósito de esta pandemia que vivimos actualmente. Tenemos este tópico tan interesante que nos ayudará a identificar si padecemos esta enfermedad, si podemos controlarlo e incluso desde el punto más simple, ¿qué es la tecnofilia? ¿Qué es la adicción? Bueno, la adicción es una incapacidad psicológica y física para dejar de consumir una sustancia química, droga, actividad o sustancia a pesar de que está causando daño psicológico y físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona no puede dejar de utilizar sea una sustancia, un instrumento, un artefacto, una droga. ¿Qué quiere decir adicción a la tecnología? Bueno, normalmente la adicción a la tecnología se utiliza para adaptar el término adicción al concepto de tecnología. Entonces, esto quiere decir que es un comportamiento frecuente y obsesivo relacionado con la tecnología que puede afectar significativamente la vida de quienes padecen esta obsesión. Y hablamos de esto porque los instrumentos o aparatos tecnológicos suelen alterar la conducta de las personas, tratando de aliviar un malestar o desequilibrio emocional por el cual esté atravesando este ser humano. Entonces, se convierte en una especie de amparo, generando la necesidad de utilizarlos cuando este problema reaparezca o cuando se presenten nuevas situaciones estresantes. Ian González y en este momento les voy a hablar sobre la adicción a la tecnología, enfocándome en lo que serían las causas y los tipos de esta adicción. Bien, para hablar sobre lo que serían las causas de la adicción a la tecnología, debemos tener en cuenta estos tres conceptos claves: la dependencia, la abstinencia y la tolerancia. La tolerancia aumenta con la exposición al elemento que causa la adicción. La abstinencia, que son esos sentimientos de ansiedad que vive la persona cuando no está expuesto al elemento que causa la adicción, y la dependencia, que es esa necesidad constante que tiene la persona de estar con el elemento que le causa la adicción. Entonces, los desencadenantes de estos tres conceptos que yo acabo de explicar serían los acontecimientos dolorosos, como por ejemplo una pérdida de una persona querida, también la pérdida de un trabajo o una ruptura amorosa. Con respecto a la ansiedad social, sería ese estrés que viven ciertas personas al relacionarse con otros y encuentran entonces una tranquilidad en lo que sería la tecnología. También tomar en cuenta los momentos vitales de estrés, como sería la transición de una familia, de tener un hijo en la pubertad a la adultez. También se puede ver la adicción a la tecnología en personas que tienen problemas en el seno familiar. Como un refugio, estas personas buscan la tecnología para evitar esos problemas que pueden ver en su entorno familiar. Y también personas con problemas de autoestima pueden desarrollar adicción a la tecnología debido a que buscan siempre una validación constante con los demás a través de Facebook, Instagram o Twitter. Cuando se habla de tipos de adicción a la tecnología, pues se engloban muchos tipos, pero los principales en los que yo me voy a enfocar es la adicción a internet, la adicción a las redes sociales, la nomofobia, que sería el miedo a no tener el celular cerca, y la adicción a los videojuegos. Respecto a lo que sería la adicción a los videojuegos, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado la adicción a los videojuegos como una enfermedad en sí. Entonces, esta se reconoce como una adicción no tóxica, pero que forma parte de las adicciones del comportamiento, sobre la cual se establece una conducta que no se puede controlar. Las personas con esta adicción suelen describir que pierden la noción del tiempo al jugar los videojuegos, lo que puede alterar sus patrones de sueño y de alimentación, y también que dificultan su relación con las personas de su entorno.
al Internet no es una adicción al Internet en sí, sino a lo que se busca a través de él, ya sea a las compras por Internet, como a los videojuegos, o a la búsqueda de información en él. Este se establece como un patrón conductual abusivo del uso del Internet. Y con este se acompaña el abandono a las responsabilidades de la persona, a sus obligaciones y también el abandono de las cosas que le solían gustar a la persona, como también una disminución o un abandono a la búsqueda de información a partir de otros medios como enciclopedias o libros y demás. La adicción a las redes sociales se ve más relacionado con lo que serían con las personas que tienen un bajo concepto de ellos mismos, ya que a través de lo que se busca es la validación de los demás, que puede comportar graves problemas de autoestima y la persona se vuelve ya dependiente de las opiniones ajenas. Las redes sociales son una herramienta bastante importante en lo que sería la comunicación con familiares o amigos que se encuentren lejos, o con lo que sería la promoción de informaciones o de empresas. Ahora bien, cuando se utiliza para buscar la validación externa o la validación de los demás, lo que hace esto es distorsionar la imagen que la persona tenga de sí mismo y por lo tanto incide en lo que sería la disminución de la autoestima de esa persona. Y mientras más busca esa aprobación, más disminuye la autoestima de esa persona, más se distorsiona la imagen de sí mismo. Y por eso se ve esta relación entre adicción a las redes sociales, a un tipo de vida que la persona no tenga, que solo la demuestre, pero no sea la realidad, y una autoestima disminuida porque eso que quiere demostrar no es la realidad. Para finalizar, tenemos la nomofobia, que me pareció un concepto muy interesante, ya que consiste en una fobia a no tener el teléfono móvil consigo. Y es una ansiedad que sufre la persona cuando no tiene su dispositivo móvil cerca de él, ya sea como en la imagen, en la mano o al lado del mismo. Se caracteriza por una invasión de sensaciones de incomunicación, de sensaciones de ansiedad y obsesión al no tener este teléfono junto a él. Y puede ser que no tenga el teléfono porque se quedó sin batería, porque se le ha quedado en casa o porque se le ha roto el teléfono. Y esto imposibilita la tranquilidad de la persona. Por lo tanto, es un signo muy importante a detectar e intentar tratar esta fobia para así mejorar la calidad de vida de la persona. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco sobre la adicción a la tecnología y nos vamos a enfocar en la edad. Este tipo de adicción suele presentarse en cualquier persona y a cualquier edad, pero suele ser más frecuente en los jóvenes y adolescentes porque estos suelen estar más expuestos a los dispositivos electrónicos. Esto sucede porque los utilizan tanto para la comunicación como para la realización de actividades y tareas de forma óptima. Sin embargo, no debemos olvidar que este tipo de adicción también puede provocar dependencia. Los cerebros de los jóvenes y adolescentes suelen continuar desarrollándose a mediados de los 20 años, de forma que las vías o áreas del cerebro más utilizadas se van fortaleciendo. Por tanto, si sustituimos las interacciones que un individuo suele tener a lo largo de su vida, es decir, las interacciones con su persona y con las demás personas, pues por una mayor utilización de la tecnología, se corre el riesgo de disminuir el desarrollo personal y social del individuo. Y entonces, se pueden llegar a desarrollar alteraciones conductuales como la agresividad, el mal humor, aislamiento, fracaso en los estudios. De cualquier forma, las tecnologías nos proporcionan el beneficio de la comunicación, pero es necesario que su utilización sea regulada porque debemos evitar que se sobrepase el tiempo prudente diario y así no permitir que se llegue a una adicción y por tanto a la dependencia.
ahora hablaremos un poco sobre cómo saber si estamos abusando de la tecnología. Y es que esta es una práctica tan común que no podemos distinguir si estamos utilizando la tecnología en exceso o no. Para eso debemos observar comportamientos muy específicos, como es el uso excesivo de los aparatos, es decir, que tenemos el teléfono en la mano todo el tiempo o estamos utilizando el computador o los videojuegos la mayor parte del día. Así también como si nos dejamos interesar por cosas básicas como bañarnos, como comer las comidas diarias a nuestras horas indicadas. Y si también tenemos un nerviosismo constante o padecemos de insomnio o si no podemos estar todo el día sin el celular y si estar sin él nos provoca ansiedad. También debemos observar si hay alteraciones en el estado de ánimo, es decir, si estamos más tristes últimamente, si dejamos de disfrutar la compañía de las demás personas. También esto nos puede llevar a tener bajas calificaciones o volvernos más agresivos. Tal vez en esta semana nos hayamos sentido un poco más distraídos y no estemos prestando más atención como lo hacíamos antes. También podemos ver si nos da un poco de trabajo comunicarnos con las demás personas o si las palabras ya no nos salen tan libremente o si decidimos ahorrarnos nuestros comentarios con nuestros familiares o amigos, que esto es un síntoma de aislamiento social y soledad. Y también si nos estamos volviendo sedentarios, eso quiere decir de que pasamos más tiempo sentados y ya no hacemos actividades físicas como solemos hacerlo, como caminar o incluso ir de un lugar a otro como al supermercado o alguno de estos lugares porque tenemos la facilidad de la tecnología. Y ahora les vamos a hablar sobre los riesgos y amenazas de la adicción a la tecnología. Entre los principales riesgos que pueden derivar del uso excesivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, también conocido como NTIC, el seminario de la AEPA, basándose en otros estudios realizados previamente, presenta una lista con los factores de riesgo por el uso abusivo de las nuevas tecnologías. Entonces, como podemos ver en la tabla, está entre los factores de riesgo ser un adolescente debido a la búsqueda de nuevas sensaciones y la impulsividad que hay en esta etapa de la vida. También afecta el estado emocional de la persona, si es una persona disfórica, si está en búsqueda de sensaciones fuertes o si es intolerante a los estímulos físicos o psíquicos reales. Entonces depende también mucho de la personalidad de la persona, dependiendo si tiene una timidez excesiva, si es introvertida o insegura, y si sumado a ello también tiene una baja autoestima o un rechazo de la imagen corporal. También si estas personas tienen un estilo de afrontamiento inadecuado ante dificultades cotidianas, falta de identidad o inclusive alexitimia. Entonces también en esto pueden influir diversas enfermedades mentales, como lo puede ver en la tabla, inclusive TDAH, TOC, depresión, bipolaridad e inclusive abuso de drogas. Y también puede deberse a otras razones, como personas que simplemente estén insatisfechas con su vida, lo cual estaría ligado a lo de la búsqueda de sensaciones fuertes y carencia de afectos consistentes. Entonces, en la AEPA, que es la Asociación Española de Pediatría y de Atención Primaria, también realizó un seminario en donde se recogieron bastantes estadísticas. Entonces, entre las más interesantes están en que más de la mitad de los adolescentes hacen un uso inadecuado del teléfono móvil, en donde el 28% de la población muestra un uso de riesgo, el 21% hace un uso abusivo y el 8% representa una dependencia al smartphone. Entonces, asimismo,
Se dice que el 43% de los adolescentes presenta una conducta problemática con el uso de WhatsApp y un 8% de estos adolescentes presentan una dependencia hacia esto. Asimismo, cerca de un 40% de los adultos y adolescentes presentan un uso problemático de las redes sociales, en donde el 7% de ellos adquiere dependencia. Y por último, similar a los porcentajes anteriores, el 40% de los adolescentes sufre una conducta problemática con los videojuegos, en donde un 5.7% puede adquirir dependencia a estos. Entonces, entre los riesgos y amenazas más importantes de los abusos a las tecnologías son, además de la adicción, también está el acceso a contenidos inapropiados, el ciberacoso entre iguales o anónimo. También puede la persona sufrir de acoso sexual o inclusive de la pérdida de intimidad. El abuso a las tecnologías también puede generar asimismo conductas no saludables, como lo pueden ser el sedentarismo y el aislamiento social. Tampoco es la primera vez que se ve que jóvenes caen en algunas de estas amenazas. Inclusive la exposición a temprana edad del internet y su uso inadecuado y no monitorizado por un adulto puede traer desde las consecuencias más pequeñas, como pequeñas bromas en internet, las cuales pueden resultar en algunos casos fatales o en algunas de estas amenazas, porque no es la primera vez que se ha visto jóvenes que han sufrido de acoso sexual, violaciones, ciberacoso o pérdida de su intimidad e inclusive de asesinatos y suicidios a causa de todo esto. Cabe añadir que las tecnologías permiten al adolescente sumergirse en la fantasía, mostrando una imagen irreal de sí mismo al otro, o sea, al público. Esto último va a generar como consecuencia en la persona una imagen distorsionada y negativa de sí mismo, traduciéndose esto a una baja autoestima y a una dismorfia corporal. Entonces esto con el tiempo va a conllevar a que ese adolescente o ese individuo quiera realizar un contacto directo con otra persona en la vida real, en donde al tener esta dismorfia corporal va a sufrir de ataques de ansiedad o de altos montos de la misma, en donde finalmente este será calificado por los demás como una persona que se comportó de una manera inadecuada, y este mismo va a valorar la experiencia como una experiencia negativa, prefiriendo así las experiencias virtuales encima de las experiencias reales, porque ya las dos partes de la relación van a adquirir una experiencia negativa debido a este comportamiento. Sabemos que en estos tiempos es un poco más complejo, ya que pasamos por este proceso de la pandemia y tal vez se nos resulte un poco más complicado superar la tecnofilia, ya que esta puede ser nuestra última herramienta de distracción y de socializar con nuestros compañeros, ya que podemos estar encerrados en nuestros hogares y necesitamos la comunicación con un familiar, con un amigo. Es por esto que nosotros quisimos traerles esta lista de cómo debemos tratar de superar la tecnofilia de una forma saludable. Y la primera parte es la fuerza de voluntad, ya que nos puede resultar muy complicado dejar de utilizar el celular, la computadora o incluso los videojuegos por largas horas, ya que nos hemos acostumbrado a esto. También, si reconocemos de que tenemos una adicción o algún tipo de dependencia al mismo, es importante que busquemos el apoyo de nuestra familia y amigos, porque estas son las primeras personas que nos pueden
avisar si están viendo conductas extrañas en nosotros, y asimismo nos pueden restringir cuando tenemos momentos de descontrol y los cuales no reconocemos cuán importante es retenernos. También debemos de aumentar la comunicación familiar, porque así como mencionaba anteriormente, la comunicación es algo que se pierde cuando la persona tiene una adicción a la tecnología. Entonces, al aumentar la comunicación familiar, puede que la dependencia hacia el teléfono disminuya. También está la realización de actividades como correr, caminar o incluso leer, que nos pueden facilitar dejar la dependencia de las pantallas. Pero es también muy importante que reconozcamos de que si no tenemos el autocontrol o si vemos que esa situación se está saliendo de nuestras manos, es necesario buscar un tratamiento especializado. Esa fue nuestra bibliografía, y ya para terminar queremos culminar con esta frase que nos dice: prevenir es mejor que curar, y es una aplicación muy simple para nuestra vida, ya que simplemente con la prevención se pueden evitar muchísimos tipos de enfermedades. Muchas gracias.